educación o los aportes de la neurociencia en el mundo del aprendizaje. Sin embargo, para entender y comprender los aprendizajes de nuestros estudiantes, independientemente del nivel el cual se desenvuelven o desarrollan, es importante conocer sus estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, vamos a entender poco a poco lo que la neurociencia ha logrado o apoyado los aprendizajes de los estudiantes desde el conocimiento de funciones del cerebro humano. Antes les traigo una frase: los niños son maestros que vienen a enseñarnos con sus acciones y emociones, con una guía para nuestro despertar. Entonces, muchas veces nuestros niños, ¿no? Nuestros estudiantes son nuestros mejores maestros, ¿no? Y muchas veces se les quita esa oportunidad que ellos tienen de brindarnos todo ese material humano que tienen con todos esos aprendizajes y ese mundo del conocimiento que ellos manejan. Entonces, me decía un colega, siempre te veo que te vas alegre al aula. Le decía, es que hoy día tengo 40 estudiantes y voy a aprender 40 veces, ¿no? Entonces, miren, los niños también son nuestros maestros que vienen a enseñarnos con sus acciones y emociones. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el cerebro también es un cerebro emocional. Piensa y actúa nuestro cerebro. Siente, piensa y actúa. Tenemos otra frase muy importante que nos lleva a apostar por los postulados de la neurociencia. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? Muchas veces dicen, tengo a mi hijo en el psicólogo. El niño no va al psicólogo, son los padres. Con los padres ya no se puede cambiar la visión del mundo, pero lo que hace el psicólogo es preparar al niño para que pueda entender a sus padres. Es por ello que dicen muchas veces, tengo un hijo problema. No hay hijo problema, hay padre problema, diría en este caso. Los niños necesitan ser felices, no ser los mejores, ¿no? Sin embargo, hay otras teorías que nos advierten que el ser humano que debe llegar más feliz al aula es el maestro. Entonces, miren, desde la perspectiva de la neurociencia y la neuroeducación, no solamente los estudiantes deben ser felices, sino ser los mejores. Muchas veces tenemos estudiantes, ¿no?, que obtienen 20, pero sin embargo veamos cómo van sus emociones, cómo están desarrollando sus competencias y capacidades, o es que sencillamente todo lo aprendió de memoria. Siguiente diapositiva dice, hagamos a los niños felices, pues si tienen una infancia feliz, serán hombres y mujeres felices. En cada niño se debería poner un cartel que dijera, tratar con cuidado contiene sueños. Entonces, miren, desde los postulados de la neurociencia, desde los postulados de la neuroeducación, desde el trabajo que se hace en los aprendizajes de nuestros estudiantes, se debe también, ya les dije que el cerebro siente, piensa y actúa, hay ciertas hormonas cerebrales que necesitemos que estén activas en el cerebro de los niños. Tenemos una hormona, la serotonina, que reduce el estrés y la ansiedad, que muchas veces hace falta en los estudiantes. Acetilcolina, que es una hormona que ayuda en la concentración del niño. Tenemos las endorfinas, que son hormonas que ayudan a que el niño esté feliz. La hormona de la felicidad, otros lo llevan, ¿no? Y la dopamina, que estimula la imaginación, entre otras más, ¿no es cierto? Entonces, estas hormonas, no solamente en los niños, en todos los seres humanos deben estar constantemente activas. También tenemos la hormona del sueño, la hormona de la felicidad, entre otras, que nos permite activar nuestro cerebro, digamos, a un 100%, entre 90 y 100%, ¿no? La neurociencia
se ayuda de un conjunto de ciencias del saber que nos permita, que estudian el sistema nervioso, con el fin de ¿qué? De comprender el funcionamiento y las reacciones nerviosas del comportamiento humano. Dentro de la neurociencia participa la genética, ¿no? Cuando se heredan los genes, ¿no? Y ahí tenemos también a varios estudiosos que permiten o nos hacen entender de que los genes también se heredan. Está la biología, cómo es el funcionamiento del ser humano, la física, y la física cuántica nos ha demostrado que el mundo está hecho de energía positiva y negativa, ¿no es cierto? La neurología es la ciencia que se encarga de las conexiones nerviosas, la química también, para activar las hormonas de nuestro cerebro, la psicología, que nos habla acerca del desarrollo de los procesos psicológicos básicos, y la psiquiatría, para activar nuestras hormonas cerebrales, que son muy importantes en nuestra vida. Entonces, las neurociencias se ayuda de una serie de ciencias para poder ser aplicado en el desarrollo del cerebro y cómo el aprendizaje del estudiante debe continuar. Nos dicen también que la neuropsicología también se aplica en el entorno educativo y se habla pues hoy en día de neuropsicología como una rama de la ciencia que apoya al aprendizaje de nuestros estudiantes. Es la unión de la pedagogía, la psicología y la neurociencia. En sus orígenes, la neuropsicología se centró en la atención de los niños con daños cerebrales, ¿sí? En los últimos años, sin embargo, se ha revelado como una disciplina que proporciona importantes herramientas dirigidas a solucionar distintos problemas de comportamiento y de aprendizaje en los niños con todo tipo de necesidades. También se habla hoy en día de la neuropsicología como un punto de partida de los procesos cerebrales, ¿no? Que ofrece una serie de recursos necesarios para identificar, prevenir y solucionar dificultades o problemas en niños y adolescentes que tienen que ver con el aprendizaje. Nuevamente aparece las neurociencias, que se encarga de la estructura y funcionamiento del cerebro, la pedagogía del aprendizaje y la psicología, las conductas o procesos mentales. Estas tres unidas nos brindan las posibilidades de la neuroeducación. Disculpen, estoy resfriada. No. Entonces, la neuroeducación en el aula. Les decíamos que se convierte ya en neuroeducación cuando participa la neurociencia, la educación y la psicología. ¿Por qué la neuroeducación en el aula? Porque nos permite obtener o aprender una serie de métodos de enseñanza y de aprendizaje en los diferentes programas educativos, ¿no? O en los diferentes niveles educativos. ¿No? La neurociencia y la educación demuestran que todos somos diferentes en nuestros estilos y ritmos de aprendizaje. Sí, eso influye netamente en lo que hoy en día, así como la psicología nos dice que somos seres humanos únicos e irrepetibles, nuestro cerebro también es único e irrepetible. El cerebro humano cumple distintas funciones, ¿sí? Tenemos 2 hemisferios cerebrales y en los 2 hemisferios cerebrales tenemos 4 cuadrantes. Lo ideal de la neuroeducación es que el docente se encargue de activar
los dos hemisferios cerebrales. Sí, para desarrollar todos aquellos aspectos o aprendizajes que el estudiante debe saber. Sin embargo, la neurociencia ha descubierto que aquellos alumnos diestros o que manejan la mano derecha, el funcionamiento de su hemisferio izquierdo es el que está en constante funcionamiento, mientras quienes son zurdos, el hemisferio cerebral derecho está en constante funcionamiento. Pero desde los postulados de la neuroeducación, debemos de estimular con una serie de ejercicios atendiendo a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes los dos hemisferios cerebrales. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Para los que son diestros, el funcionamiento más activo es del hemisferio izquierdo, es decir, es allí donde el estudiante con el hemisferio izquierdo razona, aprende a leer, aprende a escribir, aprende a entender y comprender los números y aprende a hablar. También controla la parte derecha del organismo, mientras que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del organismo. Cuando está en funcionamiento el hemisferio derecho, hay un sentido musical, los estudiantes tienen mucha predisposición para la música, para las formas tridimensionales, que tiene que ver con la geometría, para el sentido del arte, para la intuición, para la imaginación. Entonces, desde las perspectivas del aprendizaje, el estudiante debe activar sus dos hemisferios cerebrales porque uno es el complemento del otro, ¿sí? Mientras que uno es lógico, no, el otro tiene el sentido del arte. Entonces, cada hemisferio cerebral cumple ciertas funciones que los maestros no debemos de dejar de lado, como, como lo vemos o como nos ha demostrado la neuroeducación, que los dos hemisferios se complementan en el trabajo que debe hacer el maestro. En el entorno del salón de clases, el maestro con conocimientos de la neuropsicología educativa cuenta muchas veces con la capacidad de interpretar de manera correcta las manifestaciones o síntomas que indiquen los estudiantes que se está enfrentando pues a obstáculos que le impiden un correcto aprendizaje. Y muchas veces no sabemos por qué, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde al maestro, identificar los problemas de aprendizaje de nuestros estudiantes para poder activar sus hemisferios cerebrales. Acá tenemos los 4 cuadrantes de los que les hablaba, ¿no? Aquí tenemos a través de los hemisferios izquierdo y tenemos el hemisferio derecho, pero también gracias a diversos estudios que se ha realizado desde la neurociencia y la neuroeducación, también se divide el cerebro con sus dos hemisferios cerebrales en 4 cuadrantes. El cuadrante A nos dice que se debe mantener activo lo racional, lo lógico, analista y matemático. Esto evidencia de que en el cuadrante A podemos nosotros atender o ser racionales, ser lógicos, ser analistas y entender y comprender la matemática. Mientras que en el cuadrante B, que se ubica en el hemisferio izquierdo, están las funciones están en movimiento las funciones para ser cauteloso, cautelosa, evaluador, evaluadora, disciplinado, disciplinada y organizador, organizadora. Entonces, desde esta perspectiva, maestros, debemos activar los 4 hemisferios cerebrales, porque los 4 tienen que ver mucho con el aprendizaje de nuestros estudiantes. El cuadrante C, que es el más emocional, el comunicador, el sensible y el afectivo. Como ustedes, y tenemos el cuadrante C,
donde sabemos que el cerebro es intuitivo, imaginativo, creativo y curioso. Si nos damos cuenta, y según la teoría científica, debemos activar los 4 cuadrantes o los 2 hemisferios cerebrales para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sean completos. Entonces, es importante, antes de trabajar o antes de aplicar los conocimientos de la neurociencia o neuroeducación con nuestros estudiantes, conocer cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro. Como vemos, de manera general, tenemos 2 hemisferios cerebrales divididos en 4 cuadrantes, en el cual las estructuras cognitivas, estructuras mentales o memoria, como lo llaman los estudiantes, sirve pues o nos ayudan a lograr mejores aprendizajes con la activación de los mismos. Ya les hablaba que tenemos 2 hemisferios cerebrales, lado izquierdo, lado derecho, cada uno cumple sus distintas funciones. El lado que más utiliza el ser humano para determinar los estilos de aprendizaje se determinan por el uso, ¿no? Entonces, si un alumno es diestro, el hemisferio izquierdo es el que está en funcionamiento. Y a partir de ello, nosotros podemos conocer sus estilos y ritmos de aprendizaje. Y el alumno que es zurdo, que son pocos en nuestras aulas, el hemisferio que más tiene activado es el derecho, ¿no? Entonces, cada uno de estos 2 hemisferios cumplen sus funciones. Nos dicen que el lado izquierdo, ¿no? Tiene ciertas características, procesa información tomando partes aisladas y poniéndolos en orden a través de una secuencia lógica para obtener conclusiones. Entonces, miren, desde ahí nace la característica de que el lado izquierdo del cerebro es lineal. Así también nos dicen que el lado izquierdo de nuestro cerebro es secuencial y tiene que ver mucho con la matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque procesa información en orden. Esto facilita, nos dicen ciertos estudiosos, la planificación diaria en el cumplimiento de tareas. Entonces, ya tenemos estas 2 características muy importantes. Cómo funciona el lado izquierdo de nuestro cerebro. Sí, también el lado izquierdo se caracteriza por ser simbólico. A través del lado izquierdo aprendemos la matemática, ¿sí? Se caracteriza por ser simbólico. En este caso, todo lo que el cerebro entiende lo convierte en símbolos que son parte de la matemática, la física y la química, ¿no? Y muchas veces hemos tenido que decir a este chico, a este alumno, sí le gusta la matemática, ¿no? Porque todo lo transforma en símbolos, mientras que el lado derecho tiene que ver más con la parte emotiva. Sin embargo, al lado izquierdo le falta pues a otras características que tiene el lado derecho del cerebro. Nos dice también que el lado izquierdo se basa en lo que ve, en la realidad, es objetivo, ¿sí? Mientras que el lado derecho es el emotivo, digamos así. Entre otras características, podemos ver que el lado izquierdo tiene tendencia, pues, al aprendizaje de los cursos que son de ciencias, por la misma naturaleza del trabajo que realiza cada cuadrante. Mientras que el lado derecho tiene que ver más con el arte y la creatividad. Una de las características del lado derecho es que es holístico, procesa todo tipo de información de manera general, ¿sí? Para luego detallarlo por partes, mientras que el izquierdo es al contrario. Es por ello que se dice que el lado derecho es el complemento del lado izquierdo o viceversa. El lado derecho del cerebro se clasifica porque es aleatorio,
sí procesa información seleccionando aquello, haciendo un descarte, ¿no? De aquello que le interesa, procesa la información y selecciona, ¿sí? Luego también se dice que el cerebro derecho es el cerebro fantasioso, ¿sí? Es subjetivo, procesa la información en lo que piensa, que para él es la respuesta, ¿no? Mientras que también dentro del cuadrante del lado derecho también tiene que ver con la parte concreta. Entonces, mientras que el lado izquierdo es simbólico, ¿sí? El lado derecho es concreto. Entonces, como ustedes verán, maestros, se complementa, ¿sí? Los dos hemisferios cerebrales. Desde esta perspectiva, debemos nosotros, a través del desarrollo de competencias y capacidades, independientemente del área a que nos dedicamos, a desarrollar el pensamiento crítico y creativo de nuestros estudiantes, independientemente independientemente del nivel en que se encuentran nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante que conozcamos los procesos del cerebro humano en el aprendizaje. Como ustedes verán, el cerebro humano es uno de los órganos más complejos del organismo y también uno de los más importantes. Forma parte del encéfalo, que junto con la médula espinal constituye el sistema nervioso central. El encéfalo, parte también de nuestro cerebro, controla y regula las funciones vitales del cuerpo humano. Gracias a él, el cuerpo realiza funciones básicas para su supervivencia. El ser humano también, en el ser humano, el cerebro es responsable de las funciones mentales cognitivas superiores. ¿Sí? Se conoce al mundo no solamente desde el aspecto sensorio-motor, sino también en el ser humano el cerebro es el responsable de las funciones mentales o cognitivas superiores. La atención, la memoria, el juicio, el pensamiento, la personalidad, el lenguaje, son las características que hacen de los humanos algo excepcional. A esto se le llama funciones cognitivas superiores. Es lo que debemos cuidar en nuestros estudiantes. En el proceso del aprendizaje, el cerebro cumple un papel fundamental. Dicho proceso se realiza en 3 niveles, presentes o a lo largo de toda la vida, pero especialmente importantes en la infancia. Entonces, el proceso del aprendizaje se da a través de la percepción sensorial, a partir de nuestros sentidos, la codificación y decodificación de los mensajes y el pensamiento superior o pensamiento abstracto. Entonces, desde esta perspectiva, en el proceso del aprendizaje, el cerebro cumple un papel fundamental, ¿sí? Donde se da el aprendizaje a 3 niveles. En un primer momento, a través de la percepción sensorial, con nuestros sentidos. En un segundo momento, con la codificación y decodificación de los mensajes. Y en un tercer momento, el pensamiento superior o abstracto. El conocimiento del cerebro, entonces, y desde la forma en que se relaciona con el mundo exterior, es la clave, maestros, para mejorar o perfeccionar el aprendizaje del ser humano. También nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo aprendemos? Desde esta perspectiva, desde el desarrollo de los hemisferios cerebrales con sus 4 cuadrantes, muchos de nuestros estudiantes son visuales, otros son kinestésicos y otros auditivos. El estudiante visual dice, para aprender quiero verlo, quiero hacerlo, ¿no? El estudiante visual aprende principalmente mediante imágenes, mediante iconos, mediante símbolos, figuras, fotografías, ¿no? Mientras que el kinestésico dice quiero sentirlo.
aprende a través de las emociones y experiencias y prefiere las clases prácticas, ¿no? Como es la educación física, el arte. Y el auditivo dice, para aprender, quiero escucharlo. Necesita del silencio para estudiar. Prefiere escuchar los temas o que se los lean. Entonces, miren, hay 3 formas de aprender según la clasificación de nuestros estudiantes. A través del estudiante visual, kinestésico o auditivo, atendiendo a las funciones del cerebro humano. Dentro de estos aspectos que participan los 3 estudiantes ya clasificados, encontramos que debemos activar las funciones de nuestro cerebro para aprender a través de la percepción sensorial, la codificación y decodificación de los mensajes y el pensamiento superior o abstracto. Debemos trabajar nosotros como maestros a través de la gamificación y darle importancia a lo que hoy en día le llaman el aprender jugando. La gamificación permite a los maestros darle oportunidad al juego, ya sea un juego también dentro del juego a través de apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? La gamificación, pero sin embargo, dependiendo del nivel de los estudiantes, podemos utilizar distintos tipos de juegos. Pero como vivimos en una sociedad del conocimiento, debemos atender o incorporar a nuestros procesos de enseñanza de los docentes algunas tecnologías de la información y comunicación, dadas sus herramientas que tienen, y darle importancia a la gamificación como una de las formas de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Nos dice también que para aprender hay que darle importancia a las emociones de nuestros estudiantes. Y las emociones vienen a ser el motor de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si un estudiante no se encuentra motivado, de hecho que es importante los 2 tipos de motivación interna y externa, ¿sí? Entonces definitivamente los aprendizajes van a ser casi nulos. Entonces nos dice que es importante desde la importancia de las emociones, es más fácil aprender aquello que nos emociona y despierta nuestro interés y curiosidad. Razón por la cual el maestro tiene que ser un artista, ¿no es cierto?, en las motivaciones que le presente al estudiante. Y hoy en día los aplicativos o las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación son una gran ventaja, ¿no? Pero dada ya nuestra edad en la que estamos o nos encontramos, nos es un poquito complicado, ¿no? Nuestros alumnos esto nos ganan. Hay otras formas de activar nuestros hemisferios cerebrales a través del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. También, que es importante, los aprendizajes de los estudiantes no solamente se dan a manera individual, sino también de manera grupal, y aquí entendemos y comprendemos los principios de la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Y si se aprende aquello que nos interesa y nos emociona, estamos logrando aprendizajes significativos, lo que queda demostrado en las teorías de David Ausberg, ¿no? Asimismo, nos dicen que el estado emocional del estudiante depende en gran medida del maestro. Entonces, miren la responsabilidad que tenemos nosotros como maestros de hacer despertar el interés de uno de nuestros estudiantes por el aprendizaje. Entonces, desde esta perspectiva,
o desde las posibilidades que nos da la neurociencia, el cerebro siente, actúa y piensa. Desde esta perspectiva, hay que motivar al estudiante a hacer que viva esa emoción para el aprendizaje. Pero también aquí tenemos un punto de vista que no debemos dejar de pasar de lado, la capacidad de concentración que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Y nos dicen que de 3 a 6 años se concentran 15 minutos, de 4 a 8, 20 minutos, de 5 años, 10 a 25 minutos, ¿no? Y debe haber unos descansos cerebrales, ¿no es cierto? Porque no es, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, hoy día tenemos una jornada de 3 horas, ¿no? Imagínense nosotros como docentes, como padres de familia y con tantas tareas que tenemos que presentar el lunes que ya se nos viene, cómo debe estar nuestro cerebro si habremos dado el descanso que necesita, ¿no? Entonces, maestros, desde esta perspectiva, hay que recurrir a una serie de factores o de técnicas, estrategias que nos permitan conocer y entender el funcionamiento del cerebro humano para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, ya ustedes han visto cuáles son las características de los dos hemisferios cerebrales y cómo podemos entender y comprender a nuestros estudiantes, sí, desde la perspectiva del uso de su mano y desde los postulados que nos da la neurociencia y la neuroeducación. Aprender para cada uno de nosotros o para el ser humano es un proceso innato. Desde que nace hasta que muere, el ser humano aprende. Desde que nace, se adquiere una información determinada y se almacena en nuestros esquemas mentales a la espera de ser utilizado cuando sea necesario. Y para ello ahí hemos visto los 4 cuadrantes. Allí almacenamos la información. El cerebro, como sistema estructural y funcional, se encarga de recibir la información. También la integra y crea respuestas adaptativas en función de lo que el estudiante necesita. Nuestro cerebro solo representa, gracias a las estructuras neuronales y a una serie de procesos químicos también y eléctricos que se producen gracias a las estructuras neuronales y a una serie de procesos químicos y eléctricos se produce el aprendizaje, maestros. Pero a su vez, el aprendizaje también cambia las estructuras neuronales y a una serie de procesos, ¿no? En el cerebro lo podemos ubicar como especie de cajones, así como ordenamos nuestra biblioteca. Los conocimientos o la información recibida también se almacenan en nuestro cerebro y cada parte es utilizada desde las características de los 4 cuadrantes. Desde esta perspectiva, la neuroeducación es una nueva visión de enseñanza basada en el desarrollo de una serie de procesos que realiza nuestro cerebro, ¿no? Hoy en día se habla de neuroeducación, pero sin embargo ya se están haciendo estudios e investigaciones que no debemos ya llamarle neuroeducación, sino neurocultura, debido a que el cerebro recibe información de diversa naturaleza y los estudiantes no solamente aprenden en el aula, sino también fuera de ella.
Entonces, es importante que aprender o conocer los beneficios de la neuroeducación. La neuroeducación hoy en día, maestros, demuestra que la emoción y el conocimiento van juntos, razón por la cual se dice que el cerebro actúa, siente, sí, y piensa. Desde esta perspectiva, decimos que el conocimiento y la emoción van juntos. Entonces, nosotros como maestros debemos de incorporar en nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje, situaciones significativas, motivadoras, emocionantes, que les ayuden a los estudiantes a interesarse por el aprendizaje. Hoy en día nos dicen que es el binomio emoción y cognición no se pueden separar, ¿sí? No se pueden separar. El aprendizaje va de la mano con la emoción. Aprendo algo que me motiva, algo que me emociona, algo que sé que guardando en mis esquemas del conocimiento o esquemas cognitivos, voy a registrarlo en mi cerebro y lo voy a utilizar cuando me sea necesario. También nos dicen desde los beneficios de la neuroeducación que toda información que llega a nuestro cerebro a través de nuestro aprendizaje sensorial pasa por el sistema límbico y se registra en el sistema emocional. Bueno, esto sucede pues en los niños de inicial, ¿no es cierto? Que sus aprendizajes se dan a través de los 5 sentidos, razón por la cual hoy en día en el Perú se ha hecho muy obligatorio que el niño, antes de ir a primer grado, vaya al jardín 3 años y, si se quiere, y hay centros de estimulación temprana, también llevarlos, ¿no? Porque justamente los centros de estimulación temprana es el cual desarrollan que el niño aprenda a través de sus 5 sentidos. Pero, sin embargo, también, ya cuando el estudiante avanza en edades, en sus redes neuronales se crean abstractos y las ideas, elementos básicos que sirven para el pensamiento. Entonces, miren, hay muchos beneficios que nos brinda la neuroeducación hoy en día para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para el aprendizaje tenemos, ¿no es cierto?, una serie de etapas. Y dentro de esas etapas debemos hacer énfasis en la motivación y en la parte emocional que debemos hacer que nuestros estudiantes busquen de alguna manera o se interesan por sus aprendizajes. Nos dicen que debemos empezar nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje o nuestras prácticas educativas con algo provocador denominado motivación. Una frase, una imagen, un cuento, un problema, una situación significativa, ¿no? Un cuadro, algo que le va a llamar la atención a mi estudiante para que se emocione. Pero esta frase, esta imagen, esta situación significativa que le voy a dar, esta figura, debe conectar con la vida de los estudiantes. Por eso hoy en día se dice que el estudiante debe aprender dentro del contexto donde se desenvuelve. Entonces, aquello que para el estudiante sea motivador y les emocione para el aprendizaje, aquella fuerza que yo le voy a brindar a través de una frase, una imagen, ¿no? Un juego, un ejercicio, una situación significativa, debe ser del contexto de nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes ven que están aprendiendo desde su contexto, desde el mundo donde se desenvuelven, a él le va a importar más aprender que cuando nosotros, por ejemplo, si es en matemática,
le decimos resuelve 20 ecuaciones y el muchacho resuelve las 20 ecuaciones mecánicamente y no sabe para qué los aprende, habiendo otras formas de enseñar la matemática. Y hoy en día el Ministerio de Educación nos habla que cada área del saber tiene su propio enfoque de aprendizaje. Mientras que para matemática es el enfoque centrado en la resolución de problemas, para comunicación, él es el enfoque comunicativo, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos enfoques deben estar relacionados con la vida de nuestros estudiantes. Otro de los aspectos muy importantes desde los aportes de la neuroeducación es que a través de esta motivación o de este efecto motivador que se les entrega a los estudiantes desde su contexto donde se desenvuelven, debemos hacer o generar un clima apropiado para que él pueda desenvolverse. Entonces, muchas veces, cuando los profesores elaboran sus sesiones de clase, dicen 10 minutos, 5 minutos para la motivación. Pero si la motivación es el elemento que les va a generar inquietud por el aprendizaje, considero que no debe durar 5 minutos. ¿Por qué? Porque desde los aportes de la neuroeducación debo de activar sus hemisferios cerebrales para tener mejores aprendizajes. Entonces, hoy en día, a través del desarrollo de competencias y capacidades, una competencia es el manejo de contenidos conceptuales, que es todo el conocimiento que le podemos brindar a nuestros educandos, es el manejo de contenidos procedimentales, cómo proceden con aquellos conocimientos, y el manejo de contenidos actitudinales, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el comportamiento y la conducta. No podemos dejar de lado ese clima que debemos desarrollar con nuestros estudiantes para poder desarrollar las competencias vía las capacidades independiente del área del saber. Nos dice también que si ya tenemos un contexto donde el estudiante puede desenvolverse a partir de la motivación, debemos introducir ciertas incongruencias, ¿sí? Para ver cuál es la sorpresa o desconcierto de nuestros estudiantes y si es que están siguiendo la línea o están siguiendo las formas de aprendizaje por las cuales el maestro está desarrollando aquella fase donde nosotros lo llamamos motivación. Muchas veces también al estudiante se le genera la ansiedad, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva de que el cerebro siente, piensa y actúa, debemos evitar con nuestros estudiantes los estados ansiosos o los estados que generan estrés. Es, por ejemplo, cuando le dejamos cantidad de tareas, ¿no? Debe ser calidad de tareas y no cantidad. El estudiante se estresa mucho más, que hemos vivido 2 años de pandemia. Entonces, el maestro debe de buscar las herramientas suficientes y necesarias. ¿Para qué? Para que los estudiantes, lejos de desarrollar cantidad, deben de lograr calidad de aprendizaje. Hay algunas actividades que desde los primeros años de vida, cuando ya la educación se vuelve formal, el juego de praxias para estimular los 4 cuadrantes de nuestro cerebro, juegos de audición, ¿sí? Que puede ser a través de secuencias, juegos de expresión oral, juegos de soplo, juegos de articulación y juegos de relajación. Entonces, miren qué importante, ¿no? Pero hoy en día se está cambiando. Ahora al niño se le da el celular, ¿no es cierto? Yo voy a un restaurante a comprar un menú y veo a los niños con el celular. Entonces, no estamos fomentando aprendizajes en nuestros estudiantes. Y una de las herramientas importantes
para el aprendizaje o una estrategia importante para el aprendizaje es el juego. Razón por la cual yo les pregunto a mis estudiantes de la universidad que estudian educación inicial, le pregunto, ¿por qué estudias educación inicial? Y ellas me contestan, porque se juega. Es que aparte, el juego es una estrategia para aprender. No sé si han visto a los niños en casa que hasta juegan solos y conversan solos con sus juguetes. Ya cuando llega al jardín, la profesora pues tiene que activar sus juegos de praxias, juegos de soplo, de articulación, de audición, de expresión oral y de relajación. Entonces, en educación, en la estimulación temprana sí lo veo que realizan, pero ya se pierde, ¿no? En educación inicial y se va perdiendo en educación primaria y mucho más en educación secundaria. Ya no hay este tipo de actividades que nos ayuden a activar las formas de cómo va a trabajar nuestro cerebro o va a trabajar este, vamos a activar los hemisferios cerebrales. Entonces, hoy en día, maestros, la neurociencia moderna ha puesto sobre la mesa de los maestros una enorme plasticidad del cerebro. Sí, desde esta perspectiva se ha demostrado, al contrario de lo que se creía tradicionalmente, que el cerebro adulto también es maleable y que la práctica de determinadas habilidades de aprendizajes modifica la estructura cerebral, dando lugar a nuevas conexiones sinápticas, al refuerzo de las ya existentes o a la desconexión de lo que no se utiliza. Si el cerebro suprime o reorganiza aquello que no utiliza, si bien es cierto, este, eh, varían en cada etapa vital del ser humano, en ese sentido los maestros tenemos que trabajar tomando en cuenta hoy en día los aportes de la educación. En estas diapositivas ustedes ven que hay praxias linguales que se debe realizar. Probablemente algunos de ustedes me digan, profesora, pero eso sería para los estudiantes de inicial. Así es. Pero también hay otras actividades que no solamente son para los estudiantes de inicial, sino también para los estudiantes de educación primaria, como por ejemplo los trabalenguas, también nos permiten activar, ¿no? Los juegos de sonidos que tenemos, ¿no? Que pueden estimular el aprendizaje del habla de nuestros estudiantes. Juegos de sonidos, vamos a soplar, por ejemplo, ¿no? Parece mentira, pero el niño coge un poquito de ace, coloca en un vaso con agua y comienza a soplar. Eso es, miren, activar sus futuros, sus conexiones neuronales para activar sus futuros aprendizajes, ¿no? Entonces, miren cómo debemos activar nosotros y esto se hace pues de las primeras etapas de las enseñanzas, ¿no? En el jardín, juego de sonidos, la orquesta, ¿no? Yo me preocupo cuando las profesoras de inicial les hacen a los niños cortar y pegar. El niño de inicial, por ningún motivo, debe aprender a escribir. Él tiene que hacer otras actividades. La maestra tiene que preparar a sus estudiantes para sus aprendizajes. Entonces los padres de familia dicen, excelente profesora, mi niño de 5 años ya sabe leer y escribir. Pero veamos si ese niño de 5 años tiene activado los 4 cuadrantes de su hemisferio cerebral. Hay ciertas actividades también que nos permiten para no frenar el habla del niño. Hay también programas de motricidad ocular. Hay actividades que se deben trabajar en educación inicial para activar nuestros hemisferios cerebrales, ¿no?
hay una serie de actividades. Estas diapositivas le voy a dejar a la señorita Melissa para que les haga entrega a ustedes de aquí algunas actividades que podemos trabajar con nuestros estudiantes, movimientos en zigzag, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos dicen también, y es importantísimo, conocer a la neuroeducación y el aprendizaje de la matemática. Ustedes saben, maestros, que hoy en día nos dicen que la matemática y la comunicación es la base para los aprendizajes de las demás áreas del saber. Yo diría que es al contrario, porque la matemática, solo repetimos, ya se descubrió, ¿no es cierto? Ya sé todo aquello, lo aplicamos la matemática, pero yo considero que personal social es un curso que se le debe dar más horas, sin embargo, se le da la matemática. Para los aprendizajes de la matemática, la neuroeducación también nos brinda una serie de acciones que debemos hacer los maestros. Es decir, el aprendizaje de la matemática y la comunicación debe hacerse o activar los hemisferios cerebrales desde el vientre materno, ¿sí? Hasta la educación secundaria. No nos olvidemos que Piaget dice que el estudiante tiene pensamientos abstractos entre los 11 y 15 años, ¿no? Entre 7 y 11 años es el pensamiento concreto. Entonces, hasta esa edad debemos activar los hemisferios cerebrales. Sin embargo, escucho a muchos maestros cuyos niños están en tercero, cuarto, quinto grado de primaria. Mentalmente, hijito, hazlo, mentalmente. Yo le pregunto a la profesora, ¿cuánto es 85 por 29? Y la profesora me dice, espérese, voy a coger un papelito. Si usted necesita ayuda, que ya tiene la abstracción, su niño que tiene 8 años no tiene la abstracción, necesita la ayuda y necesita el material concreto. Y como usted no le ha dado ningún material concreto, el único material concreto que tiene el niño son sus dedos. Y el niño comienza a contar con sus dedos. Le faltan los dedos de las manos. ¿Qué hace el niño? Mira sus pies, ¿no? Y le pone escáner. Y si le faltan los dedos de sus pies, el niño mira los dedos de sus compañeritos y sigue trabajando. Porque según Piaget, no está en capacidad de hacerlo mentalmente, como dicen las profesoras. Entonces, también hay otros aspectos que debemos de conocer en nuestro cerebro. ¿Para qué nos sirve el lóbulo frontal? ¿Para qué nos sirve el lóbulo parietal? ¿Para qué nos ayuda el lóbulo occipital? ¿Y para qué nos ayuda el lóbulo temporal? A ver, voy a dejar un ratito A ver, vamos a ver. Acá estamos. A ver, el maestro Ángel Quijano. ¿En qué nivel enseña, profesor? Maestro Quijano, ¿en qué nivel está enseñando? ¿Primaria, secundaria? Buenas tardes. Soy profesor de educación física y estoy en el nivel primaria. Ya, muy bien. ¿En qué parte del Perú? Sierra, selva, costa. Sierra. Estoy en la sierra, acá en la provincia de Yungay. Ya. En un primer momento, profesor, cuando usted me imagino que se inició en secundaria, ¿no? Enseñando. No, nosotros nos nombraron ya en educación primaria, eh, desde el inicio, desde cuando empecé mi trabajo, ¿no? En el magisterio. Entonces, usted es un profesor relativamente joven. No Cuénteme su digamos. experiencia con los niños de primaria, trabajar educación física. Bueno, pues la educación física en el nivel primario empleamos siempre la estrategia que a través de los juegos tratamos de mejorar pues nuestra coordinación, nuestro equilibrio, ¿no? En nuestros diversos movimientos. Para eso nos valemos pues de diversos tipos de juegos, ya sea recreativos o también juegos predeportivos. Usted ha manifestado juegos para el equilibrio, ¿no es cierto? Miren, saludé al Ministerio de Educación
cuando atiende a los colegios, fue mucho antes de pandemia, 3 años antes de pandemia, y determina que los profesores de educación física también se haga en primaria. Y usted lo dijo, hay que hacer juegos para el equilibrio, ¿no es cierto? Y usted mejor que nadie conoce el desarrollo motor de nuestros niños. Pero para motivar, profesor, ¿cómo hace con estos niños? Bueno, nosotros al inicio de la clase nos reunimos en la loza deportiva en este caso y conversamos, ¿no?, acerca de la importancia, pues, del equilibrio en nuestra formación corporal, ¿no?, desde pequeños. Y realizamos una serie de dinámicas, por ejemplo, caminar sobre la puntilla de los pies, los talones, ¿no? Coordinando con los brazos arriba, a los costados, adelante, ¿no? Y entonces los niños se motivan y participan de estas actividades que le va a ayudar, pues, a mejorar esta parte, ¿no?, del equilibrio en sus movimientos. El equilibrio, como dice el profesor, a través de actividades motoras, también activa las conexiones cerebrales. Si un estudiante desarrolla su equilibrio, definitivamente va a tener mejores aprendizajes tanto en matemática como en comunicación, razón por la cual hoy en día se hace importante. Pero me imagino, profesor Ángel, que también en primaria usted no trabaja con el silbato, ¿no? En secundaria nosotros le hacíamos caso al silbato del profesor y nos estaba llamando. Un profesor de educación física me decía, cuando me nombraron en educación primaria, tuve que empezar de cero, profesora. El niño de primer grado no hacía caso a mi silbato, el de segundo grado tampoco y el de tercero no. ¿Y qué quiso, profesor? Ya estaba para renunciar, pero pasé a un aula de una profesora y vi que la profesora estaba cantando con sus niños. El profesor me dice, me compré un CD de la Miss Rosy y tuve que empezar a cantar esas canciones. Y con eso los niños me entendían mejor. Yo llegaba cantando una canción y los niños se concentraban en la canción. Entonces, miren, las estrategias de motivación, tanto de los estudiantes de primaria como secundaria, son otras, ¿no? Y que los juegos que dice el profesor que él utiliza en educación física permiten, permiten aprender la matemática. Él ya dijo, y la comunicación. En mi época se llamaba lengua y literatura, ¿no? Ahora se llama comunicación. Entonces el profesor Ángel dice, yo tengo que desarrollar muchos aspectos en educación física. Pero en mis tiempos, profesor Ángel, déjeme decirle que mi profesor de educación física me tomaba lista, me veía si el uniforme estaba blanco y me daba una pelota y me ponía a jugar en el patio. Eso era educación física. Ahora que ya soy profesora, quiero denunciar a mi profesor que no desarrolló el aspecto psicomotor nada en mí, base para mis futuros aprendizajes. Aún así, no sé cómo me convertí en profesora de matemática. Debo tener la capacidad de resiliencia, Ah, ¿no? así es. Bueno, ahora pues los Importantísimo. tiempos han cambiado con el nuevo enfoque de la corporalidad en educación física. Ya debemos dejar esa enseñanza de la educación física tradicional.